Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Bueno, la inflación sigue castigando a los cubanos según las propias cifras oficiales. La comida hoy cuesta más de 10 veces lo que costaba en el 2010, mientras los salarios están prácticamente congelados. El transporte, los servicios básicos continúan disparándose. Está el régimen cubano perdiendo definitivamente el control de la economía. Se lo vamos a preguntar al economista Elías Amor, que nos acompaña esta tarde. Elías, bienvenido. Muchas gracias, un saludo, gracias por la invitación. Elías, la ONEI informó que la inflación acumulada en el primer semestre del 2026 fue de un 12,24%, la interanual un 18,27%. Sin embargo, los alimentos han subido más de un 22% en un año, ya cuestan más de 10 veces lo que costaban en el 2010. El transporte también, fuertes incrementos, el internet. Según tu investigación, de mantenerse esta tendencia y sin reformas estructurales, la inflación podría cerrar entre un 40 y un 50% a finales de año. Sería una de las más altas de América Latina. Así es. Estos datos, además, se publican todos los meses por la Oficina Nacional de Estadística. Es de las pocas estadísticas que tienen una periodicidad característica de las economías avanzadas y da como resultado la medición del índice de precios al consumo de la economía cubana en un total de 20 componentes, en donde pues, se promedia lo que podría ser el gasto de consumo del conjunto de la población. Y como efectivamente has destacado, se detecta en estos primeros 6 meses del año un incremento, una aceleración de la inflación con respecto al año pasado, lo cual dice algo muy claro, porque los economistas solemos utilizar la inflación como un indicador de la gravedad de una enfermedad más compleja. Es como los médicos cuando toman la fiebre. Los médicos cuando toman la fiebre dicen, este paciente con esta fiebre de 40 grados debe de tener algo complicado por dentro. Y entonces ya se ordena una investigación más compleja, tipo, pues no sé, una radiografía o para ver exactamente cuál puede ser el problema. Bien, en la economía cubana la inflación es el síntoma, un síntoma malo, porque una inflación, como has dicho muy bien, cercana al 20% de interanual con respecto al año pasado, coloca a Cuba entre las inflaciones más elevadas de toda América Latina y Caribe. Y eso no es bueno para la economía cubana. Entonces, ¿de dónde viene esta inflación? Yo creo que esto es lo que habría que preocupar al gobierno, que prácticamente pues, no hace nada. Porque si hiciera algo, el perfil de la inflación a lo largo del año se iría moderando, irían bajándole la fiebre al paciente. Pero desde enero para acá, el paciente cada vez tiene la fiebre más alta. Y eso significa que o el tratamiento es el inadecuado o no se está tomando ninguna decisión o ninguna medida que ayude. Y yo creo que se dan esas dos cosas. El tratamiento es inadecuado y no se están tomando las medidas que corresponden para un problema de esta gravedad. Y por eso se disparan los precios de los alimentos, se disparan los precios del transporte, se dispara el precio de lo que llaman ellos restauración, que es la comida preparada que se compra por los cubanos en restaurantes, hoteles, el tomarte una cerveza en un establecimiento de hotelería. Se dispara ahora, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, que había sido un componente del IPC que estaba moderado con respecto al año pasado, que es un instrumento que el gobierno puede utilizar en un determinado momento para bajar la tensión inflacionista. Y se dispara la educación, que la educación es uno de los logros de la revolución, que se supone que es gratuita, ¿verdad? Pues no, ahí está el precio que pagan los cubanos a los repasadores para completar o mejorar la educación que sus hijos reciben en la escuela pública, que cada día es de peor calidad. Entonces, el panorama es realmente macabro en una situación de falta de todo, como la que hay en la economía cubana, que exista esta situación de inflación combinada con una caída de la actividad económica por la parálisis eléctrica, nos lleva a un escenario de estanflación. Vamos a hablar de la estanflación ahora, pero te quería preguntar, Elías, porque vimos recientemente a Manuel Marrero anunciando con bombo y platillos de que iba a aumentar el salario del sector presupuestado un 50%. Y yo lo escuché y yo decía,
Pero este hombre no escucha a Elías Amor, porque Elías Amor dice, si vas a aumentar el salario sin tener fuerzas productivas y sin tener producción, esto es menos poder adquisitivo para el peso se sigue derrumbando. No, y fíjate, la subida de salario no afecta tanto al peso, que luego podemos entrar en los factores que afectan el comportamiento del peso, que últimamente se comporta como una montaña rusa. Lo mismo está arriba que abajo con respecto al dólar o el euro, sino que está afectando algo peor, que es la rentabilidad de las empresas. Si tú analizas las empresas estatales, que también publica el régimen en la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística, mensualmente publica los datos de las empresas estatales, ves cómo el número de empresas en pérdidas no hace más que aumentar. Ahora ya hay casi 200 y pico de empresas en pérdidas, cuando a comienzos de año eran 100 y pico, de 2.700 y pico empresas estatales que hay en Cuba. Bueno, pues esas pérdidas están provocadas por las subidas salariales que no vienen respaldadas por aumentos de la productividad y que provocan un coste unitario en aumento. Muchas empresas esto no lo pueden ni siquiera afrontar y entran en una situación de crisis o de dificultad de pagos, que es lo que lleva a este escenario que, bueno, pues agrava más todavía la situación de caída de la producción provocada por la falta de electricidad y de recursos que tiene la economía. Por lo tanto, las subidas salariales que ha anunciado el gobierno son contraproducentes, no se producen en el momento adecuado. Posiblemente más adelante, si las reformas fueran dando resultados, tendría sentido incrementar los salarios, pero esta subida nos recuerda mucho a lo que pasó cuando la tarea de ordenamiento, que lo que hizo fue descompensar completamente el sistema de precios y salarios, y la mayor parte de las empresas estatales entraron en una situación de crisis. Además, en una de las medidas, de las 176 medidas, el régimen ya anuncia que el tipo de cambio del peso se va a dejar caer. Y, por tanto, aquellas empresas estatales que no puedan cubrir costes con un tipo de cambio a la baja serán liquidadas. Es un anuncio realmente muy duro por parte del régimen a esa influencia que tienen las decisiones que ellos toman sobre la economía. Decisiones que, como he dicho, son incorrectas. Ahora, Elías, 176 medidas, esto que es una cosa, cuando uno ve la televisión cubana, y lamentablemente a mí me toca verlo y leer los periódicos cubanos por el oficio que tengo, pues me toca bombardearme de propaganda constantemente y están como locos con las 176 medidas y 176 medidas. ¿Esto tienen alguna posibilidad real de contener la inflación o esto ya llegó, como leía una señora que me puso el otro día en los comentarios, me puso, el sombrero llegó cuando ya no teníamos cabeza? Pues tiene toda la razón la señora, pero es verdad. Vamos a ver. Estas medidas, las 176 medidas, no son un programa de política económica como los que adopta Estados Unidos, España, Francia, Alemania, etc. Un programa de política económica se basa en una identidad o igualdad entre objetivos e instrumentos. Y, por tanto, tú vas tocando los objetivos a tocar, a abordar en función de los instrumentos que dispones. Las medidas es como una especie de carta a los Reyes Magos, en donde el régimen pone ahí en 30 apartados o ejes, 23 ejes, coloca las 176 medidas con unos criterios de clasificación infantiles que no se corresponden con lo que se debe de hacer en el ámbito de una economía, vamos a llamar, formal. Por lo tanto, esas medidas difícilmente pueden dar resultado, porque todas ellas van como en una especie de carrera loca para ver qué viceprimer ministro llega antes, cuál presenta antes la normativa, cuál hace antes los cambios jurídicos. Ahora hay una especie ahí de pugna entre Pérez Oliva Fraga y el ministro de Finanzas y Precios, que ya le han quitado los precios en la reforma y se quedará solo con finanzas, y una ministra de no sé qué, ahora no me viene el nombre, pero hay una pugna para ver cuál de todos ellos hace antes los deberes y queda como el alumno ejemplar, cuando realmente esta no es la filosofía de estas medidas. Estas medidas no hay que correr, muchas de ellas no se van a notar los efectos a corto ni a medio plazo si se aplican. Y luego si se aplican bien, porque el problema es que se apliquen mal sobre un sistema económico que no ha sido modificado, que es el origen de la enfermedad que tiene el paciente. El paciente tiene una inflación muy elevada
porque hay un sistema económico que dice no se permite la propiedad privada de los medios de producción, no se permite la acumulación de riqueza a los privados, no se permite que el mercado asigne los recursos, el Estado tiene el peso que a nosotros nos dé la gana, más del 70% del PIB está controlado por el Estado comunista. Entonces, si ese enfermo tiene en este momento esas propiedades, la fiebre le va a continuar aumentando y además a ritmos realmente difíciles de controlar. Y ese es el origen del problema. Hay que cambiar ese enfermo, hay que darle un formato completamente nuevo a la economía cubana y a partir de ese momento mejorará la competitividad, mejorará la productividad y se podrán pagar mejores salarios, se verá reforzado el peso frente a las medidas, a las demás divisas que hay cotizando en la economía cubana y se mejorará la producción sectorial. Pero si no hay esos cambios en la estructura de la economía, no hay nada que hacer. Elías, tú has mencionado algo que yo cuando lo leí, volví a leer, no puede ser posible que Elías nos esté diciendo que en realidad esta gente no han tocado fondo, que todavía hay un piso más en el subsuelo del desastre castrista. El impacto social de la inflación cercana al 50% en un país donde prácticamente los salarios y las pensiones siguen congelados, va a traer más miseria todavía para el pueblo cubano. Sí, realmente este cuadro de inflación que hay en la economía cubana solo tiene una posible explicación, que es que el sistema impide que los precios se ajusten de una manera flexible. Es verdad que ya no hay precios topados. Ojo, esta es una gran ventaja. Si esto estuviera ocurriendo en el periodo especial, la situación actual, la verdad es que habría un estallido en Cuba de proporciones difíciles de medir, porque los precios topados ya han desaparecido. Pero claro, desde el año 2010 para acá, lo que hay es una inflación que, como tú muy bien has dicho, los precios de los alimentos se han multiplicado por 10. Eso no lo ves en ningún país de América Latina, ni siquiera en Argentina, donde la inflación es un mal también distinto, pero que está siempre presente en la economía argentina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el ánimo de controlar estas tendencias que tiene la economía cubana y que no acaban de corregir? Lo primero de todo es conseguir divisas. Hay que intentar, como sea, exportar, captar inversión extranjera. Por eso el llamado que hacen a la diáspora para que invirtamos en Cuba, que es una cosa de locos, pero ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Mejorar los ingresos de la venta de médicos y de servicios profesionales, captar más remesas de las familias, es decir, tratar de atrapar todas las divisas posibles para la economía cubana. Y luego, una vez que eso ya está, digamos, recogido o controlado, realizar las transformaciones sectoriales que lleven a una mejora de la economía. Y ahí viene lo que yo creo que algunos de ellos tienen en cabeza. Después de la experiencia con Gaesa y la inversión, y la enorme inversión hotelera que ha dado muy malos resultados, yo creo que los comunistas están dándole la vuelta a la llave y es muy posible que el incremento de divisas que puedan obtener, en vez de canalizarlo hacia los hoteles, lo van a canalizar hacia sectores motores de la economía. Que en la economía cubana hay dos sectores motores que, si se trabajan bien, pueden dar muy buenos resultados, lógicamente, pero con reformas previas estructurales, que son el sector agropecuario y la construcción. Esos dos sectores generan puestos de trabajo, salarios, producen, porque uno produce producto de comida y el otro produce viviendas, edificios, infraestructuras. Y por tanto son sectores que generan una gran cantidad de actividad económica, que sí, no es el construir el hotel para que luego lo gestione la hotelera, no. Es generar un barrio, es generar infraestructuras que están destruidas, recuperar los centros de las ciudades, arreglar la vivienda de las familias. Yo creo que ese sería un poco el enfoque que se podría recomendar, pero no me da la sensación de que estén en esa labor. Tremendo. Muchísimas gracias, Elías Amor. Estaremos muy pendientes y a las personas que están viendo este video, ¿creen que realmente estas 176 medidas puedan llegar a hacer un cambio, a mejorar la vida del cubano, o esto va a hundir todavía más el país? Los leo siempre en los comentarios. Gracias, Elías. Muy bien, gracias a ti. Hasta pronto.